¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera web conference organizada por EAE Business School. Me llamo José Vicente Pérez, soy profesor en el máster de Design Thinking y en el máster de Comunicación Corporativa IRSC y también soy coordinador de contenidos en la agencia Globosonda de Madrid. En primer lugar, os tengo que decir que hay un cierto delay y no os puedo decir aquello de son las 6 o las 6:01 en punto, estamos en directo. Hay un pequeño retraso con la señal, pero vamos a decir que estamos casi en riguroso directo. Yo estoy en Madrid y independientemente de la ciudad donde estéis, si es en Madrid, en cualquier otra ciudad española o fuera de España, sobre todo, y en estos momentos lo que espero es que estéis lo mejor posible, que estéis bien. De lo que se trata esta tarde, durante los próximos 60 minutos, es de que aprendamos, pero también de que nos divirtamos. Al menos ese es mi objetivo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, lo vemos ahí, de las videollamadas. Vamos a hablar de las videollamadas y el motivo por el que vamos a hablar es, ya lo he dicho, justamente el coronavirus. A lo largo de las últimas semanas nos hemos visto asaltados por este virus y la enfermedad que es la COVID-19 y eso ha tenido unas consecuencias pues, para la inmensa mayoría de todos nosotros. Consecuencias, lo vemos en la imagen, como por ejemplo el tener que lavarnos las manos pues permanentemente, ¿no? El tener que utilizar mascarillas si salimos a la calle, el estar confinados, de hecho ese es uno de los motivos por el que esta tarde os estoy hablando pues desde mi casa y lo estamos haciendo online, lo estamos haciendo a través de LinkedIn Live. Y por supuesto, también lo veis en la imagen, estos días una de las cosas que tenemos que tener muy presentes es tener mucha paciencia, armarnos de paciencia y también de mucha fuerza y de mucha energía, que es también lo que voy a tratar de trasladaros a lo largo de los próximos minutos. Y como decía, esta tarde vamos a hablar de las videollamadas, del lenguaje verbal y sobre todo del lenguaje no verbal, porque otra de las consecuencias que ha tenido el coronavirus y el confinamiento de muchos de nosotros es que estamos viendo videollamadas en todos los ámbitos. Estamos viendo videollamadas como nunca antes habíamos visto entre amigos, entre familiares. Las estamos viendo, por supuesto, en el ámbito académico, en las reuniones de trabajo, en las entrevistas de trabajo y también en los medios de comunicación. Yo creo que no hay programa en estos momentos en la televisión, tanto en España como fuera de España, que nos estén apoyando en videollamadas, en conexiones, que la inmensa mayoría, independientemente de quienes seamos, profesores, expertos, presidentes de instituciones, políticos, muchos nos vemos obligados a hacerlo de esta manera, desde casa. Y por eso es importante que abordemos la cuestión de las videollamadas, que quizá a priori pueda ser obvio, pero quizá no lo es tanto. De momento, vamos a ver algunos ejemplos a grosso modo y ahora poco a poco vamos a entrar en materia. Ahí veis 4 capturas de 4 videollamadas que se han emitido a lo largo de los últimos días en los informativos, en este caso en la televisión en España. He de decir, nada más comenzar al ver estos 4 ejemplos, vamos a ver muchos más a lo largo de la próxima hora, algo muy importante. Las capturas se han hecho teniendo en cuenta un criterio estrictamente técnico, es decir, he hecho las capturas que vamos a ver a lo largo de los próximos minutos para que nos sirvan de ejemplo, para que sean paradigmáticas de lo que voy a intentar explicar y para que veamos ejemplos de cómo sería hacerlo correctamente y de cómo no se ha hecho correctamente. Pero desde luego, vaya por delante que lo hago con el máximo respeto para cada una de las personas que estén en esas capturas que ya estáis viendo en la pantalla. Es evidente que de las 4 que estáis viendo en estos momentos hay 2 muy claramente que son mejorables y hay otras 2, en este caso, y si no me equivoco, las que veis a vuestra derecha, la de Helena Dapra, que es psicóloga, y la de Alexandre Fernández, que es periodista en Brasil, que están, pues, son mucho mejor. 3 ejemplos más antes de comenzar, antes de entrar ya en materia.
vemos a Ignacio Marín de la Bárcena, que es un abogado del bufet Marín de la Bárcena. El plano es mejorable y además en este caso, y lo tenemos que tener en cuenta, las televisiones les encanta meter rótulos por todas partes para que estemos muy informados, a veces incluso en exceso. Y eso lo debemos tener en cuenta a la hora de organizar y de componer el plano. Vamos a continuar porque la mejor forma de ir viendo y dándonos cuenta de lo que estoy diciendo es ver ejemplos, pero de forma más concreta. Lo primero, antes de comenzar la explicación, os voy a pedir que hagáis algo que quizá ahora os desconcierte, pero os lo voy a pedir. Vamos a irnos a pantalla completa para hacer el juego, a pantalla completa de mi plano, es decir, de el entorno, eso es, perfecto. Pues ahora os pediría que o bien con el móvil o bien con vuestro portátil, con la tecla de imprimir, le deis a capturar este momento. Luego, al final de esta conferencia, os voy a explicar por qué os estoy pidiendo esto. Va a ser algo, espero que divertido y con lo que también vamos a aprender, o al menos esa es mi intención. Así que nada, darle al capturar, hacer una foto con el móvil y luego, más tarde, descubrimos por qué os estoy pidiendo esto. Y vamos a avanzar y lo vamos a hacer pues con la primera premisa, a ver si tenemos ocasión de... Ahí lo tenemos. Importante, muy importante. Estamos hablando de videollamadas y lo pone en mayúscula profesionales. Podemos correr el riesgo de que al estar en casa podemos pensar pues que podemos hacer la videollamada sin reparar en aspectos fundamentales. Las dos imágenes creo que son pues un buen ejemplo de lo que estamos queriendo decir. Hablamos de que estamos teniendo reuniones de trabajo con nuestros jefes, con los integrantes de nuestro equipo, con nuestros compañeros, que puede ser una llamada, una entrevista de trabajo o que puede ser una videollamada, en este caso, pues para entrar en directo, como lo estoy haciendo yo, pero imaginaos que para un informativo en el que nos están viendo millones de personas, porque somos un psicólogo experto en lo que sea en estos momentos, porque somos un médico, porque somos el representante de una institución y dado que estos días estamos confinados y no podemos trasladarnos hasta un plato de televisión o hasta el lugar en cuestión, sea el que sea, lo hacemos desde casa. Corremos el peligro de olvidar de que estamos ante una llamada profesional, ante una videollamada profesional y correr el riesgo de pues convertir esa videollamada en una imagen más próxima a la de esos jóvenes que están en casa tranquilamente, incluso uno está descalzo, que con esa reunión que vemos donde todos están preparados para comenzar el meeting. Pues tengamos muy presente, al final la mente muchas veces funciona mucho mejor si conecta imágenes, pues videollamadas profesionales, recordad cuál es la foto correcta, cuál es la actitud correcta y cuál es la actitud que mejor dejarla pues para cuando la cámara del ordenador se haya apagado estemos relajados, no tengamos que bueno, pues realizar esa videollamada. Y vamos a continuar. Antes, justo antes de hacer una videollamada, independientemente del contexto en el que se dé, hay que hacer pruebas técnicas. Pruebas técnicas para que, por ejemplo, en estos momentos me podéis escuchar correctamente, me estéis viendo correctamente. De hecho, hay una persona que no estáis viendo que se llama David Cabrera, que es la persona que está al otro lado, que además le agradezco que esté haciendo la realización y esté haciendo este acompañamiento. A David lo tengo pues como en la tele, por el pinganillo, por aquí, y seguramente en algún momento de esta conferencia incluso me tenga que dar alguna indicación. En un ratito lo vais a comprender. Pues bueno, con David lo que hemos hecho, ya lo hicimos ayer, hicimos alguna prueba ayer y hoy lo hemos vuelto a hacer un poquito antes de comenzar. Lo que hemos hecho es ver que todo funcionaba correctamente, la presentación, que mi tono de voz y el audio se escucha perfectamente, o al menos eso esperamos.
Y además, en el caso de que, en este caso en LinkedIn Live, las preguntas, las reflexiones que queráis hacer se van a trasladar, en este caso, por escrito, las vais a poder escribir, pero si, por ejemplo, fuese una entrevista en televisión, habría al otro lado un David Cabrera, un técnico, un realizador en este caso, que nos preguntaría, ¿se escucha bien? ¿Escuchas bien? En este caso al presentador o al periodista que vaya a hacer las preguntas. Es fundamental porque estamos en directo, puede ocurrir cualquier cosa, puede ocurrir ahora mismo que, por ejemplo, se desconecte el ordenador. Esperemos que no, se está cargando, está enchufado, está todo correcto, pero es importante tener esa parte previa, el calcular que si vamos a comenzar a las 5 de la tarde, el intentar por lo menos estar organizados y prevenidos 20 minutos antes, porque luego el tiempo corre y es fundamental que la técnica no nos pase ninguna mala jugada. Y avanzamos. Y avanzamos ahora para hablar de la iluminación, el tener una buena iluminación. Ahora mismo, por ejemplo, estáis viendo que me está dando aquí, hay un pequeño brillo. Pues bien, a la hora de hablar de la iluminación tenemos que tener en cuenta, por un lado, que no nos dé una luz directamente de arriba a la cabeza y que tampoco nos dé por los laterales. Es importante que vayamos o que intentemos estar en una habitación en la que haya una luz suave o una luz natural. La luz que estáis viendo ahora es una mezcla de una luz natural que entra por las ventanas, en este caso de casa, y también unos halógenos que hay alrededor de casa. No coincide que haya ninguno encima, pero aún así veis el reflejo. Imaginaos si estuviese encima. Tenéis que tener muy presente que no haya una luz que os dé directamente ni en los laterales ni por arriba. Si a lo largo de estos días, con motivo del coronavirus o ya anteriormente, bueno, pues sois personas que o bien directamente vosotros o que tenéis que asistir como responsables de comunicación a alguna persona para realizar videollamadas, conferencias o atender a los medios de esta manera, sí que podéis valorar la posibilidad de comprar un pequeño kit de iluminación que pondríamos delante justo de nosotros, en la parte izquierda y derecha, y para tratar de nivelar esa luz, contrarrestar, pondríamos un tercer foco en la parte posterior de donde yo estoy situado. Pero, como ya digo, eso es pues para aquellas personas que quizá tengan un nivel profesional en ese sentido, una necesidad de estar atendiendo a los medios o de impartir clases. Es verdad que este tiempo de confinamiento se está prolongando más de lo que probablemente ninguno de nosotros quisiera, y sí que quizá por una cuestión de profesionalidad no está de más el valorar la posibilidad de crear un pequeño set en nuestra casa. Vamos a ir viendo cómo podemos crear ese pequeño set de una forma doméstica y con una inversión mínima para salir lo mejor posible y comunicar de la mejor manera posible, verbal y no verbalmente. Un truco que podéis hacer desde casa de una forma muy rápida. Si hay alguien en casa que os puede echar una mano, os puede hacer una captura con el móvil para ver la incidencia de la luz en el lugar que hayáis decidido intervenir. Y muy rápidamente, a través de esa imagen, vais a poder ver. Si no hay nadie en casa, pues siempre podéis recurrir al selfie, que es bueno, pues muy recurrente, y en estos casos también os va a poder dar de alguna manera pistas de si la iluminación más o menos es correcta o no. Pero como lo mejor siempre es verlo a través de un ejemplo, pues aquí tenemos los ejemplos. Vemos 5 ejemplos. Los 3 de arriba son obviamente los peores ejemplos de una buena iluminación, porque ocurre todo lo contrario. Vemos a esa pareja a la que le está entrando la luz por este lado. ¿Qué ocurre en el caso sobre todo de ella, que es la que está más próxima a la ventana? Debe ser una ventana, es una luz natural, pero incide tanto sobre su rostro de una forma tan potente que lo que ocurre es que se le quema la cara, es una expresión que se utiliza cuando vemos que hay una luz demasiado potente que está desvirtuando la imagen. Ocurre justo lo contrario con la imagen que tenemos en la parte del medio arriba. Justamente hay una ausencia de luz que de alguna manera también desvirtúa la imagen de la chica, que además
para sumar todavía más despropósitos, va de negro, con lo cual, si la imagen ya es oscura, al vestirse de negro todavía acentúa más esa oscuridad. Y da la casualidad, si os fijáis bien en la imagen, que si reparáis, ella tiene dos ventanas, es decir, tiene dos entradas de luz natural en su casa que podría haber aprovechado mejor. Si ella, por ejemplo, se hubiese puesto justo detrás de la pared que tiene al fondo, donde veis un cuadro, si ella se hubiese puesto un metro y medio detrás de ese cuadro, sentada sobre esa misma silla, cogiendo una mesa que pueda tener en su casa y poner el ordenador, probablemente hubiese tenido una luz mejor y lo hubiésemos visto con mayor claridad. Y justo a su lado tenemos a Álvaro Rodríguez Lescure, que es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Pues que tiene un foco casi encima de él y, como podéis ver, primero, contribuye a que se genere un haz de luz extraño, ¿no? Parece bueno, que está como medio iluminado él, ¿no? Además hay un reflejo con las gafas. Tened cuidado también con eso, porque estamos, de alguna manera, se le está reflejando la imagen de la pantalla en sus gafas y al final tenemos una imagen muy poco nítida. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, Álvaro va a estar interviniendo durante 20 segundos, parte de esos 20 segundos la atención se nos va a ir en, pero Álvaro, ¿qué luz tiene? ¿Cómo se ha puesto así? Y de repente, ¿qué ha dicho Álvaro? No tenemos ni idea porque estábamos pendientes de otros elementos que no se han trabajado previamente. Y las dos imágenes que vemos abajo, pues como es obvio, están más conseguidas. En un lado está Carmen Yélamos, que es la responsable de atención psicológica de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. Como veréis, se ha situado muy cerquita de una ventana, pero ha utilizado unas cortinas para disipar la luz natural que le entra. Aunque la imagen es bastante clarita y la imagen está un poco quemada en la zona de las cortinas, es verdad que se le ve bastante claramente. Un elemento a tener en cuenta, las cortinas. Si vemos que está entrando una luz muy poderosa, muy potente, podemos recurrir a las cortinas, podemos incluso a las persianas para mitigar el impacto de la luz. Y probablemente no, sin ninguna duda, el mejor plano de estas 5 videollamadas, de estas capturas, es el de Hugo Onaindia, que es psicólogo y que ha utilizado, muy bien utilizada, la luz natural probablemente de su casa. Lo desconozco, no lo conozco, pero estoy convencido de que esa luz es natural y que le está entrando, pues casi sería un plano muy parecido al que tenemos ahora, porque a mí la luz me está entrando, para que veáis las manos, aquí, en esta dirección. Yo tengo justo enfrente de mí unas ventanas por donde me entra luz natural de la calle. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con lo que se dice comprobar el ángulo. ¿Qué es comprobar el ángulo? Lo que es comprobar el ángulo es algo que pretendidamente no hemos hecho para comenzar esta conferencia. Y digo pretendidamente y ahora lo vais a entender. Si estáis observando, yo os estoy explicando pues los errores de cómo confeccionar, cómo configurar técnicamente una videollamada. Y diréis, pero ¿cómo me está contando esto este señor si no le estamos viendo ni siquiera el final de la cara, ¿no? Es decir, la barbilla queda como por este lado, ¿no? Es decir, ¿ha comprobado José Vicente el ángulo? Pues no parece que haya comprobado el ángulo. Comprobar el ángulo al final es situarnos de tal manera que estemos viendo de frente la cámara y cuando estemos hablando no estemos dirigiendo la mirada hacia abajo o hacia arriba, ahora vamos a ver ejemplos, sino que la estemos dirigiendo hacia la cámara directamente, de tal forma que estemos representando cómo sería una mirada si tuviésemos un interlocutor cara a cara, si estuviésemos físicamente con el periodista que nos está preguntando, con nuestro futuro jefe que nos está haciendo una entrevista de trabajo o con nuestros compañeros de equipo en el trabajo, porque no es una mirada natural. Es decir, si yo hago así, si hago así, pues no es una mirada natural. Lo suyo es que estemos así. Una regla, por ejemplo, una regla es la de los 3/3. Es decir, si dividiésemos la pantalla en 3/3, mi mirada debería quedar en el tercio, en 3/3 no, en 3 partes. El tercio superior es donde debería quedar mi mirada y los 2/3 de abajo la mirada por debajo. Tenemos dos opciones fáciles y caseras para solventar
esta dificultad, este comprobar el ángulo. Una es la silla en la que estemos. Si es una silla regulable, pues podríamos subir o podríamos bajar en función de nuestra altura y en función de cómo esté colocado el ordenador. En este caso, la silla sobre la que estoy sentado pues no es regulable, es fija, así que por ahí esta tarde, por lo menos en mi caso, no vamos a conseguir nada, no sé en el vuestro, pero siempre hay que darle aquí. Os he dado una pista, ahí veis los libros. Además de libros hay incluso alguna caja más. Os lo voy a enseñar porque estas cosas que a priori pueden parecer obvias, una vez se explican, muchas veces no reparamos en que soluciones de esta índole pueden resolvernos el que el plano sea mucho más acertado. Os voy a enseñar que vamos a utilizar, pues os lo voy a explicar además con toda confianza. Vamos a utilizar esta caja, que es una caja de perfume. Vamos a utilizar este libro, que es de cocina, y vamos a utilizar este libro, que es de cine. Son libros grandes, como podéis ver. Lo que vamos a hacer es hacer un bloque de 3 para que lo veáis. ¿Ves? Así se ve bien. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a intentar que todo esté bien. Vale. Y ahora, como yo tengo ventaja, David, con el que estoy conectado, me va a decir si más o menos el plano que estáis viendo es... Vale, me dice que está bien, así que perfecto. Gracias, David. Pues nada, con este plano hemos resuelto lo que a priori os podía parecer un poco fuera de lugar, ¿no? Que os estuviese quizá un poco más alejado para que aquello de la barbilla no me termine pegando. Bueno, pues como veis, creo que hemos conseguido mejorar el plano con respecto al plano inicial desde el que os estaba hablando, pues desde que ha comenzado esta conferencia. Bueno, pues no era, vamos a quizá así, de esta manera, no era un error, era pretendido justamente para que poco a poco veáis las diferencias con respecto a lo que estamos explicando. Vamos a ver ejemplos porque aunque yo creo que es bastante evidente con lo que acabamos de hacer, también nos van a servir para darnos cuenta de que estos días se está haciendo y mucho y es muy fácil, lo habéis comprobado ahora mismo, de una forma muy sencilla, muy casera, de resolverlo. Ahora estamos viendo 6 ejemplos. Observaréis que en la fila superior el mejor ejemplo de lo que os hemos dado es el de en medio, el de José Luis, pero en los de los extremos vemos en un caso a María José Landaburu, que está mirando hacia arriba, pero es que además de mirar hacia arriba, que no es un plano natural, el hecho de que la cámara esté en picado nos está permitiendo ver todo lo que tiene en su escritorio. Y no tenemos ninguna necesidad de ver qué es lo que tiene María José en el escritorio, sobre todo si tuviese algún documento comprometedor, por ejemplo, que la verdad es que no es necesario. Y en el caso del lado opuesto, tenemos a esta señora que está mirando hacia abajo. Mirar hacia abajo tampoco es natural, sobre todo cuando estamos sentados, cuando estamos teniendo una videollamada y en este caso, además de no ser natural, nos está permitiendo conocer pues, sus cortinas, su techo. Si tuviese, por ejemplo, una humedad, pues estaríamos descubriendo que tiene una humedad. Puede parecer ciertamente cómico, pero lo digo porque es muy importante en estos días en los que hay tantos inputs, en los que recibimos tantos vídeos, tanta información. Si disponemos de 20 segundos para lanzar un mensaje, tenemos que aprovecharlos al máximo. Eso significa que si vemos este plano, muy probablemente muchos de nosotros nos vamos a ir antes a reparar en esas cortinas, en ese espejo, que a lo que nos esté contando esta señora. Y muy probablemente lo importante de todo esto es que escuchemos y que estemos muy pendientes de lo que nos tenga que decir. Abajo lo que vemos es dos casos. Entiendo que a vuestra derecha vemos al chico de la camisa de cuadros y a Nuria Gibert, que están en ambos casos mirando hacia abajo. Veis, observáis que no es un plano natural. Y en el caso de Pau Gasol, que lo ha hecho muy bien, además es un plano que incluso nos serviría como ejemplo de otros elementos que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos. Está centrado, también es verdad que Pau Gasol, pues imagino que tiene un equipo excelente de comunicación que le ayuda a hacer todo esto
fenomenal, aunque no siempre ocurre, así que seguid prestando atención y tomando nota de todo lo que estamos viendo. Avanzamos. Y ahora viene el cómo debemos aparecer. ¿Eso qué significa? Pues tiene dos derivadas fundamentalmente. Una derivada, la actitud, la pose, el cómo estamos sentados en este caso. Tenemos que estar rectos, tenemos que tener una pose pues de no estar en casa, de no ir a esa videollamada no profesional, de estar en el salón de casa. Tenemos que tener actitud, tenemos que estar rectos, pero es muy importante, sobre todo fundamentalmente, que estemos cómodos. Porque, por ejemplo, yo voy a estar 60 minutos con todos vosotros. Si no estuviese cómodo, probablemente a la mitad de mi intervención puede que comience a flanquear por algún sitio, ¿no? La postura tiene que ser cómoda, pero con actitud, ¿no? Es decir, vemos al chico que está pues, de aquella manera, ¿no? Con cierta actitud. Y luego, cómo debemos aparecer en otro plano, y es en cómo vamos vestidos. Eso es un elemento que a mí siempre me gusta dar libertad, porque para gustos los colores, como dice la expresión, pero es verdad que uno tiene que tener muy en cuenta el contexto desde el que habla. Es decir, yo esta tarde estoy hablando como profesor de EAE Business School. No estoy entrando libremente porque de repente yo he decidido hablar y aparezco con chancletas y una camiseta de manga corta. ¿Eso qué significa? Que cuando vayamos a hablar tengamos muy presente, por un lado, por qué estamos compareciendo, porque estamos realizando esa videollamada, si representamos a una institución, si representamos a una administración, a una empresa, a un sector, en calidad de qué lo estamos haciendo, porque eso también será un elemento a la hora de tener en cuenta cómo debemos aparecer vestidos. Además, es importante, probablemente muchos de vosotros lo sepáis, que recurráis siempre a colores suaves, los azules, los blancos, y estos días más, tened muy presente también qué mensaje vais a trasladar. Porque estos días, desgraciadamente, muchas de las personas que están interviniendo en videollamadas lo tienen que hacer a cuenta de noticias desgraciadamente negativas. Y quizá el hecho, por ejemplo, de tener que hablar, por ejemplo, si yo fuera un psicólogo y estuviese atendiendo a las familias, a los familiares de personas que están perdiendo a sus seres queridos, pues muy probablemente nos costaría entender o quizá nos chirriaría, no nos encajaría que alguien que está atendiendo a esas personas de repente, para explicar cómo está siendo su experiencia y cómo es el protocolo para atender a esas personas, se pusiese con un color fucsia. Eso no significa que tenga todo el derecho a hacerlo si considera que es la mejor opción. Digo que reparemos un poco en el contexto, en qué vamos a contar y a quién representamos. Más allá de eso, siempre colores suaves y colores lisos, mucho mejor que optar por los cuadros, por las rayas y por los círculos que van a generar ya de por sí, independientemente de los colores y del mensaje, un efecto muere innecesario y muy feo que no tenemos por qué, por qué recurrir. Vamos a ver primero estos ejemplos, estos 5 ejemplos. Son muy sencillos. Aquí vemos a este señor que se le ha olvidado o ha decidido que no era importante que las gafas se le quedasen arriba. Bueno, pues normalmente las gafas las utilizamos pues para leer, para ver, para estudiar, para trabajar, pero no para llevarlas aquí arriba. En cualquier caso, hay gente que es verdad que incluso por defecto, ¿no? Porque se las pone, se las quita. Reparemos si en un momento determinado vamos a hacer una llamada en si hay algún elemento que por el día a día pues solemos tenerlo encima, pero que no procede llevarlo en una videollamada. En medio tenemos también a una chica que lleva una gorra. Si estamos en casa, pues no es muy habitual o no es muy procedente llevar una gorra para hacer una videollamada además dentro de casa. Otra cosa sería que fuese, por ejemplo, un artista que se caracteriza por llevar una gorra del revés, por llevar una gorra con una letra, un número o por cualquier otro elemento que lo caracterice. En ese caso, pues podríamos entender que tiene todo el sentido. Es más,
tendría que ser así. Y abajo vemos dos casos sencillos. Uno es un profesor, el que lleva Americana, y otro lo conocéis todo el mundo, es Bill Gates. Podríamos decir un visionario, porque ya sabéis muchos de vosotros que él de alguna manera describió que esto del coronavirus podía llegar a suceder, como finalmente ha ocurrido. A lo largo de las últimas semanas, Bill Gates está ofreciendo pues muchas entrevistas y lo está haciendo con este outfit que veis, es camisa, jersey de pico. Bueno, pues es una persona conocidísima, que no hace falta que recurra ni a una americana ni a una corbata pues para tener credibilidad. Al final lo importante también es cómo expliquemos las cosas, cómo las digamos y los datos y la información que podamos aportar. Desde el punto de vista de la comunicación no verbal, a Bill Gates no le hace falta aparecer con una corbata una americana para explicar y para tener la autoridad que tiene, y además en este caso no es necesario. Y me he dejado la imagen del chico con sudadera, que es Raúl Entre Ríos, jugador de balonmano, porque quizá alguno de vosotros podáis pensar, va con sudadera, como voy yo esta tarde. Bien, yo me voy a quitar la sudadera para empezar, porque como profesor de EAE no me parece procedente llevar una sudadera. Me la voy a quitar. Expresamente llevaba esa sudadera, pero creo que no procede. Entonces, llegado a este punto, importante, prescindo de la sudadera. Creo que no era el contexto para llevarla, así que me quito la sudadera. En el caso de Raúl de Entre Ríos, tiene todo el sentido porque nos está hablando como jugador de balonmano, y un jugador de balonmano pues tiene todo el sentido que lleve una sudadera, porque quizá ha parado un momento entre entrenamiento y entrenamiento, probablemente en su casa o como mucho en su jardín, para hacer estas declaraciones o para hacer esta videollamada. Tiene todo el sentido. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar con el ¿qué hay detrás? Estaréis diciendo, ¿qué hay detrás de ti? Bueno, ahora lo explico. Es una pregunta que también nos tenemos que hacer. Estos días nos estamos, bueno, pues hartando de ver. Yo creo que no hemos visto más estanterías y tan variopintas, tan diferentes, tan peculiares como estos días. Estamos viendo y descubriendo las estanterías, yo creo que prácticamente de todo el mundo que está haciendo videollamadas y que está apareciendo en los medios de comunicación. Y la verdad es que llega un momento en el que a uno le puede parecer divertido, pero hasta cierto punto. No perdamos de vista que las estanterías están ofreciendo información personal de cada uno de nosotros, y no necesariamente eso tiene por qué ser bueno. Debemos recordar que estamos en una videollamada profesional con mayúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros normalmente no nos llevaríamos una estantería o no nos llevaríamos muchos de los elementos que tenemos en nuestras estanterías, porque estamos ofreciendo información personal que no necesariamente tiene que ser del agrado o de la incumbencia de quien sea nuestro interlocutor. Estamos permitiendo, de alguna manera, que llegar a las casas de muchísima gente parte de nuestra intimidad. No podemos perder de vista esto. ¿Por qué lo digo? Estáis viendo estos dos cuadros con los mensajes, estáis viendo un ramo de flores, estáis viendo de fondo la cocina de mi casa. No tengo ninguna necesidad de que lo estéis viendo, pero era importante que lo vieseis para que os sirva de ejemplo. Y lo que veis en el que hay detrás, veis esa estantería y veis el plano de un chico con el polo de color rojo corporativo de EAE Business School sobre un fondo blanco, porque ahí es donde tenemos que tender. Quizá es a veces difícil obtener un fondo blanco completamente en casa, pero vamos a intentar ir a un fondo lo más neutral posible. Es clave para no interferir en exceso en el mensaje que tengamos que realizar. Un truco que ya hemos utilizado antes para determinar la luz y que podemos aprovechar también para determinar qué hay detrás de nosotros es el selfie o la foto que nos ha hecho alguien que vive con nosotros en casa, porque nos va a permitir ver esta imagen. A veces nosotros no tenemos la posibilidad de controlar o de ver la imagen de lo que hay detrás de nosotros, y con una foto lo podemos ver y podemos regularlo, podemos de alguna manera pues organizar esa información de alguna otra manera. Vamos a avanzar porque lo que vamos a hacer es ver ejemplos muy gráficos. La verdad es que yo creo que para este apartado hay muchísimos ejemplos, pero estos 6 yo creo que son muy interesantes y son paradigmáticos de
de lo que estamos hablando. Por un lado tenemos al secretario general de la OCDE, de Ángel Gurría, que para empezar nos habla casi desde la puerta de su cocina, porque lo que hay detrás es su cocina. Además, es un plano en el que no paró de moverse durante la entrevista, fue una entrevista en directo en Antena 3 Noticias. Y bueno, es mejorable ese plano, desde luego. En el centro estamos viendo una imagen que sí que podríamos decir que es correcta. Ha ido al fondo blanco, es neutral, no hay ningún elemento que nos esté distrayendo, con lo cual, correcto. Luego, en el otro extremo, vemos al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a Luis Planas. Es un plano muy mejorable porque, aunque tiende al blanco, de repente lo vemos mirando hacia abajo, una iluminación bastante mejorable. Y además, en este caso, vemos una estantería un tanto desangelada, es decir, puestos a irnos a una estantería, intentemos que sea una estantería pues un poco más equilibrada, ¿no? Da la sensación, no quiero bromear, porque estos días se prestan este tipo de comparecencias poco a la broma, pero lo quiero analizar desde un punto de vista de la comunicación no verbal. Yo desconozco dónde se hizo exactamente esa conexión en directo, pero uno diría que al ministro lo han puesto en un despacho, en el despacho más desangelado de todo el ministerio, y desde luego, desde mi punto de vista, como experto, creo que es muy mejorable ese plano. Podéis hacer las reflexiones y las consideraciones que queráis hacer, y es claro y es obvio que en este caso, igual que otras personas sí que no tienen asesores o responsables de comunicación que velen por cómo va a salir esa videollamada o esa comparecencia, en el caso del ministro, desde luego que sí. Y abajo vemos otros tres planos. Por un lado, vemos al, si no me equivoco, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El plano es mejorable y, si os dais cuenta, si cerrásemos un poquito el foco de la cámara y dejásemos de lado, obviásemos la ventana, obviásemos la impresora y dejásemos el cuadro con la bandera de España y la de la Comunidad de Madrid, muy probablemente, aunque no sería un marco neutro, nos acercaríamos a un marco institucional, que en este caso tendría todo el sentido porque es consejero del gobierno de la Comunidad de Madrid en este caso, y bueno, tendría sentido, pero quizá tal y como está confeccionada en este momento, en esa captura, pues bueno, es mejorable. Abajo, a su lado, en el centro, vemos a Eduardo López. Bueno, es un plano que también se acerca a la neutralidad que estamos buscando. Y luego vemos a la rectora de la Universidad, Rovira i Virgili, que el plano, pues entre que es muy ajustado, la pantalla, que es un pequeño fogonazo, la enciclopedia, la colección de casas que, bueno, a mí me hacen viajar hasta Ámsterdam, no sé exactamente de dónde son, pero bueno, es un poco innecesario, es decir, son planos muy mejorables, así que importante tener muy presente qué hay detrás, formularos también esa pregunta siempre antes de entrar en una videollamada. Y ahora vamos a ver un vídeo que muy probablemente muchos de vosotros hayáis visto, porque son más de 38 millones las visualizaciones con las que cuenta este vídeo. Si lo habéis visto, lo recordamos, y si no, vais a descubrir un vídeo que yo creo que es muy divertido. Vamos a ver si entra y funciona. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? What will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Pardon. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year because. Bueno, pues ahí lo habéis visto, era Robert Kelly. Es un vídeo viral que a muchos de vosotros os sorprenda y que nos sirve para llegar al próximo punto, que es el de las distracciones, o mejor dicho, el de evitar distracciones. Sí, por cierto, sí, me he cambiado de lugar aprovechando el vídeo, no estáis soñando.
porque nos estamos acercando del espejo, no he podido prescindir, pero nos estamos acercando a un marco, como observáis, más neutral. Vamos a hablar ahora, como os decía, a cuenta de este vídeo que acabamos de ver, de el evitar las distracciones. Estos días es complicado, entre otras cosas, porque el confinamiento nos obliga a estar a todos en casa, a los mayores, a los pequeños, y por lo tanto el número de distracciones aumenta y muchísimo, con lo cual tenemos que estar muy pendientes a este punto. Por un lado, el teléfono. Yo lo tengo aquí, lo tengo en modo silencio porque es verdad que en breve voy a empezar a recibir vuestras preguntas y voy a intentar dar respuesta a alguna de ellas y lo haré a través del móvil, pero si vais a estar en directo en una videollamada, salvo que sea de trabajo y que estéis pendientes de recibir algún mensaje urgente, creo que lo más razonable es mantenerlo en modo avión o silenciarlo y olvidaros del móvil durante un tiempo para poderos centrar exactamente en la videollamada. Si tenéis niños, pues lo mejor es que la mamá o el papá se encarguen durante el ratito que vais a estar pendientes de esa videollamada para evitar, por ejemplo, lo que hemos visto, era, no lo he explicado, he dado por sentado pues que al ser viral lo conocíais todos, pero estaba atendiendo a la BBC, en este caso, a la BBC, y de repente pues entraron los niños, su mujer fue detrás de los niños, terminaron todos dentro de la habitación y bueno, el resultado ya lo habéis visto, tengamos en cuenta y presente eso, salvo que, porque de todo hay, que queráis protagonizar un vídeo viral. No es el único, ahora enseguida vamos a ver otro vídeo viral. Y si tenéis mascotas en casa, pues tratad también, en la medida de lo posible, de evitar que estén a vuestro alrededor en el momento de realizar la videollamada. También importante, si es verano o si estamos en un sitio con aire acondicionado, con un hilo musical en casa o en la oficina o allí donde estemos. Evitad ese tipo de ruidos porque son muy incómodos y van a distorsionar y van a empeorar la videollamada. Y vamos a ver algo que no ocurrió en 2017, como el vídeo que acabamos de ver, sino que ha ocurrido estos días. Os lo explico rápidamente. Los líderes políticos, al no poder ofrecer ruedas de prensa en las sedes de los partidos políticos, están ofreciendo videoconferencias, como por ejemplo esta. La única diferencia es que a los periodistas se les permite también entrar en directo y entonces vemos a través de aplicaciones como la que estamos utilizando hoy, que es Zoom, que en pequeñas ventanitas aparecen los periodistas. Esta semana pasada, la que hemos pasado ya, en este caso estaba ofreciendo una de esas ruedas de prensa virtuales a través de una videollamada Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, y ocurría esto con un periodista de Libertad Digital. Vamos a ver lo que ocurría. Es el turno de preguntas. La primera de ellas la realiza Mariano Alonso desde Libertad Digital. Señora Arrimadas, usted ha estado comentando la mano tendida al Gobierno, ese, digamos, cambio de rumbo sobre lo que ha sido la trayectoria de Ciudadanos en el último año se vio ayer en el respaldo a 2 de los 3 decretos, condicionado, como ha dicho usted, y usted misma, y en el sentido del apoyo condicionado a esos decretos, ha insistido en los últimos días en que papá tiene que hacer una pregunta. Ha insistido en los últimos días en que perdón. Muy bien. Que ha hecho una M, muy bien. Y mi hija ha hecho una M, ha escrito una M, bueno, hay que celebrarlo. En fin, perdón por la interrupción. Bueno, pues ya lo habéis visto, ocurría algo muy parecido. Es verdad que al final el vídeo también se ha hecho viral y bueno, pues no deja de ser algo anecdótico, pero es verdad que en la medida de lo posible deberíamos evitar pues que ocurran ese tipo de situaciones, porque al final, pues bueno, es verdad que uno puede ser divertido, se puede convertir en algo viral, pero debemos cuidar ese tipo de aspectos también, no olvidarlo. Y nos vamos a el cómo comunicar, cómo decirlo, es decir, la comunicación verbal. Estos días, como os he dicho a lo largo de los últimos minutos, está siendo pues ciertamente complicado el comparecer, el hablar en videollamadas, porque a muchos de vosotros os está tocando abordar temas delicados. Con lo cual, en el contexto en el que nos encontramos, importante, muy importante,
estos días, tratad de hacerlo con la mayor tranquilidad posible, porque, bueno, en casa no sabemos quién nos puede estar escuchando y lo tenemos que hacer, para empezar, con tranquilidad, esa paciencia de la que hablábamos antes. Tenemos que hablar lo más tranquilamente posible. Tenemos que vocalizar. Yo suelo hablar bastante rápido, no sé cómo lo estaré haciendo hoy. He intentado hablar claro y que me entendáis perfectamente, pero es importante sobre todo cuando lo estamos haciendo a través de una videollamada, es decir, que no estamos cara a cara, que hablemos con tranquilidad. No hay ninguna prisa, porque si al final no se nos entiende, de nada habrá valido que intentemos aprovechar 10 minutos para decir el doble de cosas que si vamos más tranquilos, porque si no se nos entiende, ¿veis? Ya me estaba anticipando yo, adelantando, no merece la pena, no tiene ningún sentido. Con lo cual, vocalizar, tranquilidad y además algo que yo suelo decir, y es que hablemos con sonrisa. ¿Eso qué significa? ¿Significa que hablemos así? No, no significa que hablemos así. Porque, como os decía, a lo largo de estos días, muchas de las personas que están atendiendo a los medios tienen que hablar de cuestiones no siempre en positivo, no siempre constructivas, y entonces es muy importante hablar con sonrisa desde el punto de vista de la calma, del intentar ser suaves, intentar empatizar con esa persona que está al otro lado de la cámara, ponernos en su lugar, no intentar dar lecciones, no intentar ser inquisitoriales, no intentar tener un tono de ordenar, sino intentar tener un tono pedagógico, cada uno desde la posición en la que se mueva, desde la posición que tenga que defender, desde el discurso o el mensaje que tenga que trasladar, pero hacerlo con una cierta sonrisa, con una cierta amabilidad. Es muy importante porque, como digo, hay mucha gente confinada, hay mucha gente que se está refugiando estos días en la televisión, hay mucha gente sola en sus casas y estos días la televisión se está convirtiendo en un elemento de compañía fundamental para muchísimas personas y por lo tanto debemos reparar, debemos pensar, aunque solo tengamos una cámara delante, debemos pensar siempre que detrás de esa cámara hay mucha gente pendiente de nosotros, pendiente de lo que estamos diciendo, pero también pendiente de cómo lo estamos diciendo. Y en ese tono, en esa sonrisa, que no necesariamente pasa por sonreír, va a estar parte de que generemos empatía, de que generemos pues, apoyo a lo que estamos diciendo, o que de repente generemos rechazo, o incluso peor, que alguien coja el mando a distancia o la pantalla desde la que nos esté viendo, que no necesariamente tiene que ser un mando a distancia, y que nos haga desaparecer. Y vamos a ir concluyendo diciendo, recordando que esta crisis, como cualquier otra crisis, representa una oportunidad. Y representa una oportunidad, en este caso las videollamadas representan una oportunidad, e insisto, estamos en un contexto, en un tiempo, y todavía yo creo que tal y como están las cosas aún nos quedan unas cuantas semanas, tenemos que aprovechar las videollamadas. Significan una oportunidad para cada uno de nosotros. Luego, si queréis, me valoráis. Para mí, esta tarde, a través de esta web conference, que no deja de ser una videollamada muy larga, de 1 hora, también representa una oportunidad para que muchas de las personas que, sobre todo, no me conocéis, los que me conocéis, pues bueno, podéis valorarlo, por supuesto, pero representa una oportunidad para llegar a muchas casas y para llegar a muchos de vosotros que no me conocéis, para que podáis sacar vuestras propias conclusiones de lo que os he explicado y de cómo ha ido todo esto, pero no deja de ser una oportunidad que yo he podido aprovechar o desaprovechar, eso ya en función de la opinión de cada uno, pero es una oportunidad para cada uno de vosotros. Y no lo olvidéis, igual de importante es recordar que es una videollamada profesional con mayúsculas. Recordad, quizás es más importante incluso, que es una oportunidad, porque al final, si estamos atendiendo a un medio de comunicación, sea más grande, más pequeño, estamos adentrándonos no solo dentro de la casa o dentro del espacio de una sola persona. Puede representar muchísimas oportunidades porque estamos entrando en las casas y en los espacios de muchísimas personas. Nos pueden estar escuchando, viendo muchísimas personas y es una oportunidad que, si lo hacemos bien, sumamos, construimos
y conseguimos y sacamos partido de esa oportunidad, y si no lo hacemos bien, si no tenemos en cuenta esos aspectos que hemos ido explicando a lo largo de la tarde, desde que ha comenzado esta web conference, pues probablemente perdamos algunos puntos, además de forma, como habéis visto, innecesaria, porque es todo muy fácil, es todo, quizá ahora, si echamos la vista atrás, es muy obvio a priori, pero a veces es importante que alguien lo ponga en un frasco, que alguien le dé un poco de forma y que os lo explique de esta manera. Al menos esa ha sido mi intención, hacerlo de una forma pedagógica. Y ahora vamos a hacer algo que os he pedido que hicieseis también al principio. Quizá ahora yo voy a bajar un pelín así, así y así, más o menos. Vamos a dejarlo así. Al principio os pedía que hicieseis una captura con vuestro ordenador, con la tecla de impresión o con vuestro móvil. Nos hemos ido a pantalla completa y quiero que lo volváis a hacer ahora. Y ahora os voy a explicar por qué quiero que lo hagáis. Hacedlo. Si os habéis incorporado tarde y no habéis tenido ocasión de hacer la captura al principio de la web conference, no pasa nada, porque esto se va a subir a LinkedIn y EAE lo va a compartir con todos vosotros, así que si habéis llegado tarde podéis luego recuperar. Y lo que os voy a pedir es hacer un ejercicio muy sencillo y además así podremos leer vuestras impresiones y vuestras reflexiones. Si os dais cuenta, esta imagen es diferente a la imagen con la que hemos comenzado esta web conference. Y esa era la intención y la idea. ¿Por qué? Porque si hacéis la comparativa vais a observar cómo esa ha sido la intención con los medios que teníamos, de que vieseis la evolución entre una imagen mucho peor que la que a priori, espero que lo compartáis conmigo, tenemos ahora mismo. Y además os invito a que lo compartáis en LinkedIn con el hashtag, creo que lo vamos a poder ver ahora enseguida, que es EAE Community. Con ese hashtag lo que vamos a poder hacer, lo que os invito a hacer es en LinkedIn subir un montaje con las dos fotos y pues que podáis compartir vuestras reflexiones. Vamos a ver si podemos recuperar de nuevo la slide con el hashtag para que podáis leer correctamente. Ahí lo tenemos, EAE Community, ese es el hashtag con el que os invito a que compartáis pues esa comparativa, esas dos fotos, la del principio y la del final, y que podáis hacer una reflexión. Por supuesto, se aceptan críticas, espero que sean constructivas, respecto a la primera imagen y a la última imagen. Y ahora llega otro momento importante, llega el momento de las preguntas. Y para las preguntas le he pedido el favor a una amiga que tengo en EAE y además no solo es amiga, es una estupenda profesional, que es Yeita González, que nos está siguiendo desde el principio. Es la responsable de eventos y conferencias en EAE en el campus de Madrid, en este caso. Y la conozco, nos conocemos desde hace ya unos cuantos años. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y yo le he pedido que esta tarde estuviese siguiendo todas vuestras preguntas para que yo pudiese estar centrado en todo lo que os tenía que contar. Además de ella, también ha estado siguiendo muy atentos esta web conference, el equipo de social media de EAE. Y ahora tengo aquí el móvil. Como llevamos un cierto retardo, voy a ver si tengo alguna pregunta ya. Vamos a ver, sí. Vamos con ello. Diego Delgado, director comercial, dice: ¿qué tipo de cámara es recomendable conseguir? Pues como estáis viendo hoy, con una cámara del ordenador normal y corriente podemos conseguir un plano correcto. Al fin y al cabo, si os dais cuenta, es más una cuestión de calibrar correctamente la luz, el encuadre, es decir, todos esos elementos, si sumamos todos los elementos que hemos ido viendo a lo largo de la conferencia, nos va a bastar para que si la cámara del portátil tiene una resolución aceptable, este no es un portátil especialmente potente, es un portátil que podemos conseguir en cualquier lugar, es más construir el plano y tener en cuenta esos elementos que hemos ido viendo a lo largo de la tarde. Otra cosa, si queremos construir un pequeño set, en ese caso, si verdaderamente tienes alguna duda o estás pensando en alguna cámara en concreto, no tengo ningún inconveniente en contestarte en privado y ver opciones en ese sentido. Vamos a ver más
más preguntas. Esto es lo que tiene, bueno, el directo, ¿no? El estar recibiendo preguntas. Vale, Juan Diego Ramírez, que es alumno del MBA y Business Intelligence Consultant, nos pregunta, ¿se debe mirar siempre a la cámara? ¿Cómo se evita la distracción con la pantalla? Bueno, eso es complicado porque habréis visto que a lo largo de esta hora yo tenía aquí un pequeño guión que bueno, no es que me lo haya saltado, directamente he evitado mirarlo, pero probablemente en algún momento haya mirado hacia algún otro lado. Tengo un vaso de agua, me vais a permitir, por cierto, si no os importa, que beba. También importante la naturalidad. La naturalidad, cuando estamos haciendo algo así, es muy importante, ¿no? De repente, imaginaos que yo estuviese que no puedo más porque necesito beber, porque se me ha secado la voz de tanto hablar. Creo que siempre tiene más sentido el decir disculpad y beber y hacerlo de una forma natural que al final no llegar y fastidiarnos la voz o terminar roncos o no comunicar correctamente, porque eso al final también es comunicar. ¿Cómo se evitan las distracciones? Pues ya lo hemos visto, es decir, por lo menos a priori intentar controlar las distracciones que ya de antemano podamos tener. Los niños en casa, las mascotas, un aire acondicionado, el teléfono móvil, incluso el timbre de casa, si lo consideráis lo podéis quitar por lo menos en el ratito en el que vais a estar atendiendo. Evitarlas al 100%, pues bueno, quizás un poco complicado, pero si son 10 minutos yo creo que es algo muy fácil si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho. Vamos a por más preguntas. Vanessa Rodríguez. A ver si lo digo bien. Es Custom Synthesis Project Manager. No sé qué es esto, me lo tiene que aclarar. Dice que ante una distracción inevitable como los niños en directo, quizás es mejor hablar con naturalidad. ¿Qué opinas? Vale, perfecto. Pues ante esa pregunta, pues yo creo que lo llega a decir ahora mismo, ¿no? Es decir, naturalidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Si finalmente, como hemos visto además en los dos vídeos, de repente entra uno de nuestros niños porque la mamá o el papá no están en casa, están trabajando fuera y entran, pues tendremos que con toda la naturalidad del mundo decir que estamos confinados, que tenemos que teletrabajar, que tenemos niños y que todo a la vez a veces es muy complicado, pero que lo estamos intentando hacer de la mejor manera posible. Y solo de esa manera, con naturalidad, con tranquilidad, explicando las cosas, se puede llegar a entender. Y voy a ver si hay alguna pregunta más por parte del equipo de social media. No sé si va a entrar una pregunta más y lo vamos a dejar aquí porque además ya estamos llegando a la hora tope, que son las 7 de la tarde. Vamos a ver, están escribiendo. Vale. Vale, pues si me dais un segundo, por leer alguna pregunta, me voy a ir a ver si es posible. Si me dais un segundo, lo que estoy haciendo ahora es entrar en mi LinkedIn porque para evitar justamente las distracciones de las que estábamos hablando, yo lo he quitado de mis pantallas, me he salido fuera y si me dais un segundo voy a intentar por acabar con alguna pregunta de las que están, vaya, la contraseña, estas son esas cosas que ocurren en directo, vale. Finalmente hemos logrado entrar, os lo estoy explicando para que entendáis por qué un poco, vamos a ver, y ahora tendré que irme a, dame un segundo, aquí, estoy yendo a comentarios del perfil de EAE por intentar, vale, voy a ir a comentarios, bueno, mira, desde luego, vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque, a ver. Bueno, pues nos pregunta, por ejemplo, Boris Eduardo, al que saludo porque es alumno, lo he tenido como alumno, ¿cómo gestionas la atención de tu audiencia en un entorno habitual? En un entorno físico los ves y puedes recibir feedback inmediato de la atención. Pues ese es uno de los grandes retos de la formación online. ¿Cómo gestionar la atención de la audiencia? Pues
si a la audiencia la tengo enfrente, como no es el caso, os tengo enfrente pero no os puedo controlar por lo menos visualmente, es mucho más complicado, con lo cual ahí el trabajo, entre otras cosas, es tratar de hacer algo lo más ameno y divertido posible y tratar de lanzar inputs, preguntas, llamar la atención, imágenes, vídeos, recursos que traten de mantener vuestra atención a lo largo de la hora en la que hemos estado juntos, porque al final es complejo. Vamos a intentar, a ver, voy a ir cargando más comentarios. Vale, vale. Saludos, saludos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, son muchos los... A ver. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No sin antes recordar que tengáis muy presente qué significa una videollamada profesional. No sin antes recordaros que una videollamada con su lenguaje verbal y con su lenguaje no verbal representa una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Que toméis muy buena nota de los consejos, mejores o peores, que os haya podido dar. Y sobre todo espero que estéis muy bien. Os envío muchísima fuerza, muchísima energía. Para mí ha sido un placer estar esta tarde con todos vosotros. Agradezco a EAE Business School la oportunidad que me ha brindado esta tarde y, por supuesto, estoy a vuestra disposición, aunque esto termine, en mi correo. A ver si soy capaz ahora de dar con mi correo para que lo podáis ver. Ahí está. Nos vamos a ir con el correo para que lo tengáis ahí, por si en algún momento queréis hacer alguna. Es jv.perezhernandez@gmail.com. Ahí, si tenéis cualquier duda, cualquier consideración que hacer, pues me podéis escribir ahí sin ningún problema e intentaré atenderos o daros una respuesta lo antes posible. Y como os decía, un placer haber estado con todos vosotros. Gracias a David Cabrera por haber estado en la realización. Gracias a Yaiza y al equipo de social media de EAE Business School por haber estado ahí también y por haberme soportado. Y nada, espero veros muy pronto. Hasta la próxima.